Buenas amigas y amigos de la Fundación CEPA, Centro de Estudios para la Paz. En esta oportunidad queremos hablarles sobre la Semana contra la Militarización que se dio en México del 13 al 17 de febrero. Para ampliarnos sobre el tema, nuestro compañero José Daniel Vargas entrevistó al señor Luis Guillermo Solís para darnos su opinión al respecto. Gracias, compañera. Nos encontramos con Luis Guillermo Solís para seguir analizando un poco de lo que ha sido esta semana que se ha celebrado en México propiamente contra la militarización y sus implicaciones que puede tener aquí en este país y a nivel de toda Latinoamérica. ¿Qué tal, don Luis? Es para la Fundación CEPA un placer tenerlo aquí con nosotros para analizar todo este hecho, todo este entorno que se ha suscitado esta semana en México. Gracias por recibirnos y por atendernos acá en su casa. Muchas gracias a ustedes, José Daniel, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros por esta vía. Gracias. Para comenzar, don Luis, yo creo que podríamos hablar un poco de cuál podría ser la posición o qué se podría significar este proceso de desmilitarización que está buscando México, mediante todas estas acciones que está haciendo. ¿Cómo lo podríamos analizar? Bueno, la sociedad mexicana se ha visto involucrada en un proceso de militarización muy grande durante los últimos años, en el sexenio del presidente Calderón, porque le declaró la guerra, en un sentido estricto, al crimen organizado y al narcotráfico, principalmente en los estados del norte del país. Eso llevó a una presencia muy grande de las Fuerzas Armadas de México, todos los distintos cuerpos del Ejército, de la Marina, de la Armada, de la Fuerza Aérea y además de la Policía, que también se militarizó desde el punto de vista de su estrategia y de su armamento con ese propósito. Y evidentemente esa estrategia fue una estrategia fallida, porque la acción del narcotráfico creció casi en proporción idéntica a la del involucramiento de las Fuerzas Armadas en las políticas de represión contra el crimen organizado. Ahora la sociedad se encuentra frente a una situación muy incómoda, donde se sigue teniendo a un crimen organizado muy agresivo, pero también a un sistema político en donde el peso de la Fuerza Armada, que en México no era muy grande, se ha multiplicado. Es decir, en México desde los años de la Revolución Mexicana y particularmente una vez que esto termina de fraguarse como en un proyecto de nación en los años 30, se había logrado, a diferencia de otros países de América Latina, reducir al ejército a un espacio bastante controlado. Con esta arremetida de las políticas de control al crimen organizado, el ejército crea músculo, se hace más grande desde el punto de vista presupuestario, se hace menos controlable desde el punto de vista político, y creo que todos los esfuerzos que está haciendo la sociedad mexicana es para devolverle a las Fuerzas Armadas y al proceso de militarización que se disparó con la administración Calderón a un nivel manejable, porque de continuar por esta vía, lo que podría ocurrir es que México, que ha sido un país en donde el peso específico de la Fuerza Armada ha sido relativamente pequeño, entre en una dinámica de militarización mayor que ya no se limite a los estados norteños, sino que pueda también extenderse a otras partes de la federación, y eso podría tener consecuencias políticas indeseables. ¿Qué implicaciones, don Luis, pueden tener estos hechos? En esta semana se han preparado foros, conferencias, marchas allá en el Zócalo de México, de la Ciudad de México. ¿Qué implicaciones pueden tener todas estas acciones o cómo puede afectar de manera social o política a un país como México? Bueno, evidentemente la expresión de la voluntad popular y social en la calle siempre tiene una incidencia. Lo que pasa es que México es un país inmenso, ¿verdad? Entonces se puede llenar todo el Zócalo de mexicanos y de mexicanas y pueden salir a protestar, y eso representa apenas una ínfima parte de la población, no digamos ya del país entero, sino también del propio Distrito Federal, que tiene más de 22 millones de personas. Entonces puede resultar engañosa la movilización, por muy grande que ésta sea. Creo que refleja una preocupación y hay que tomar debida nota de ello, pero también hay que admitir, y eso hay que hacerlo con serenidad, que mucha de la población de un país como México, y particularmente de la población del norte de México, quiere la militarización. Siente que la Fuerza Armada la protege frente a la acción del crimen organizado, que es una acción que supera claramente la capacidad de la policía, de las fuerzas del orden, para controlarlas, y por lo tanto hay una cierta desesperanza que se expresa en una convocatoria a la Fuerza Armada, la cual es la única que tiene, entre comillas, capacidad de fuego para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en un sentido más general. Entonces, yo siento que es muy
muy importante que hayan estas expresiones contundentes de repudio a un proceso de desmilitarización que puede ser amenazante para la democracia mexicana, pero al mismo tiempo reconozco que ese proceso puede estar muy limitado frente a la realidad del país, en donde la gente misma está requiriendo del gobierno mayor incidencia en la realidad por vía de la Fuerza Armada en combate contra el crimen organizado. Claro.